Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por asistir una tarde más a esta actividad cultural que ya va cerrando lo que es la programación del Día del Libro. Es la penúltima tarde. Mañana cerramos ya con un clásico con Javier Martínez, con el podcast de Javier Martínez, que es el encargado últimamente de cerrar siempre la programación cultural. Esta tarde toca turno a Luis Carlos, del Centro de Estudios Abaraneros. Luis Carlos, bueno, nos va a hablar de Rimbaud y de Neruda, y además para ello pues cuenta, bueno, va a ser seguro que será un formato distinto e innovador, con la presencia y la colaboración de David Candel, que es el que dirige el grupo de teatro de los jóvenes y bueno, y el que ha puesto en marcha 2 o 3 pases de teatro en el Cervantes últimamente, junto con su compañero Joaquín fallecido y con Domi, con todo el equipo, que nos han ilusionado mucho a todos y han estado, pues, bueno, impresionantes, la verdad. Muchísimas gracias, Candel, a ti y a todo el equipo, a los jóvenes y a los grandes. Muchísimas gracias. Como digo, hoy toca turno del Centro de Estudios Abaraneros, Luis Carlos. Creo que la mejor presentación que se te puede hacer te la hizo la semana pasada tu compañero Jesús Hielo, también del Centro de Estudios Abaraneros, por lo tanto todos te conocen, no voy a hablarme en la presentación, solamente decir que, bueno, agradecer a Luis Carlos la colaboración a lo largo de los 4 años con la concejalía en la 4ª conferencia que nos pone sobre la mesa. Estuvo con León Felipe, hubo una de cartelistas de cine, y además tuvimos aquí una exposición de carteles maravillosa. Muy querida por mí. Luego nos dio otra conferencia sobre el recientemente fallecido también director de cine Carlos Saura. Y esta tarde pues nos va a hablar de Neruda y de Rimbaud. Cierra bloque dentro de la programación el Centro de Estudios Abaraneros, que ha sido la asociación cultural que más actividades han aportado a la programación de todas, y ya lo dije otro día y así hay que reconocerlo, con 7 actividades. La de Pepe la semana pasada, hablándonos de la escritora del 27, hoy Luis Carlos, y luego las 5 suyas que han metido del curso de acercamiento a una realidad, bueno, con un éxito de asistencia inmejorable, por decirlo de alguna forma. El primer día tuvimos a Pepe con el marketing y la publicidad de aquellos tiempos. El segundo día tuvimos a Luis Carlos con esa cronología que me hizo de la historia de Radio Abarán. El tercer día estuvo Álvaro Carpena en la Ermita hablando de la Iglesia de los Santos Médicos. El jueves estuvo Pepe Gil con los bares, tabernas y casas de perdición, una conferencia muy interesante. Y el viernes cerraron con Andrés con una mesa redonda hablando de aquellas verbenas populares, y bueno, en la mesa gente que se ha jugado tanto por el pueblo, pues como Pepín Parra, como Sandalio, y por supuesto en el recuerdo siempre Churri, ¿no? Por lo tanto, agradecer al Centro de Estudios Abaraneros, a todos sus integrantes. Hoy tenemos aquí a Jesús Hielo y a Luis Carlos, la colaboración, lo que se han volcado con la Concejalía de Cultura estos 4 años. Y yo ahora, os dejo con Luis Carlos, que es el protagonista de esta tarde, y con David Candel, que nos van a dar esta conferencia sobre estos 2 poetas tan seguro que nos impresiona mucho a todos, y la originalidad de tener aquí a David Candel esta tarde del grupo de teatro. Un formato innovador y un formato nuevo. Muchísimas gracias, Luis Carlos, muchísimas gracias al Centro de Estudios Abaraneros, Jesús, por la colaboración a lo largo de los 4 años, y bueno, pues sabemos que de una forma o de otra vosotros vais a estar ahí siempre, y seguiréis dándonos buenas tardes, ¿vale? Muchas gracias, y ya os dejo con Luis Carlos. Venga. Siempre aquí. Buenas tardes, señor concejal de Cultura, señor representante del Centro de Estudios Abaraneros, aquí me dijo Jesús Hielo, que me hizo presentación merecida, y a todos mis conocidos, entre ellos pues tengo que citar a Isabel y a Carlos y a todos estos amigos que hay por aquí, que nunca me fallan, Jesús Félix, bueno, ya hemos dicho concejal, ¿dónde está el otro Félix? Que no lo veo. Está por aquí, pero bueno. El caso es que muy agradecido por vuestra presencia de nuevo, y antes de nada pues quiero pedir disculpas a mis compañeros, y lo digo desde aquí, del Centro de Estudios Abaraneros, por no haber acudido a las charlas, excepto la mía, pero como tú sabes, Jesús, los motivos eran médicos y eran pues esto un poco de... tenía que ir casi prácticamente todos los días a que me inyectaran
Almoral Meseguer y estaba consciente de todo eso, y me ha sido muy difícil incluso coordinar mi presencia aquí. Ya las cosas, el agua se van calmando, la vida vuelve a ser o intenta ser un largo río tranquilo, como decíamos en la conferencia de la radio, ¿no? De ese repaso a la segunda etapa gloriosa de Radio Arán. Y bueno, aquí estoy con todos nosotros y quiero estar mucho tiempo más, Dios mediante. Pues nada, dicho igual, vamos a empezar. Decía el concejal, me digo Felipe ya, que yo no protagonizo, no, perdón. Intento ser simplemente el vehículo, el enlace, un enlace válido de dos grandes poetas que son los verdaderos protagonistas. Y de este amigo mío, David Candel, y amigo mío también, David Saúl Candel, que va a declamar una serie de poesías correspondientes en esta ocasión al primero del que nos vamos a ocupar, del tristemente desaparecido Neruda, Pablo Neruda. Entonces, pues nada, daros gracias, vamos a llegar hasta donde podamos, pues muchas cositas las que os quiero transmitir y decir, y los poemas yo la verdad que estoy deseando oírselo declamar a David. Empezamos por Pablo Neruda. Este caballero fue hijo de un obrero ferroviario, José del Carmen Reyes Morales, y de la maestra de escuela Rosa Neftalí. Por eso se llamaba en realidad Pablo Reyes Neftalí. Ella murió de tuberculosis el 14 de septiembre de 1904, siendo muy niño. El 26 de septiembre fue bautizado en la parroquia de San José del Parral. Me gusta dar estos datos porque es que sabéis que se cumplen los 50 años de la muerte terrible, y después llegaremos a eso, de este gran poeta que fue vilmente asesinado, como llegaremos a contar, y que pues, a mí me estremece mucho, ¿no? Y por eso queremos dar un poquillo, ampliar más los detalles, además está mucho más cerca en el tiempo que Artur Rimbaud. En el año 1906, José Reyes, el padre, se traslada junto con su hijo a la población de Temuco, Chile, donde se casó en segundas nupcias con otra mujer, con Trinidad Candia Malverde, quien era llamada mamá madre por Neruda en sus poemas, por esta madrastra que en realidad actuó como una madre absoluta con él. En Java, el 6 de diciembre de 1930, Neruda se casó con la neerlandesa María Antonia Agnar Jorgensen, Maruca, así llamada, el día 5 de marzo de 1900. Y después, ese fue el año en que nació esta mujer, que moría en el año 65, el 27 de marzo. Como digo, se la cita en los poemas y en la bibliografía de Neruda como Maruca Reyes, o Maruca Neruda, al ser su esposa, o su primera esposa, porque resultó este hombre, y no me quiero adelantar a los acontecimientos, como que era cuidado a la falda, muy mujeriego. De esta unión nace en Madrid, un 18 de agosto de 1934, una hija, una niña, Malva María Trinidad, que padecía hidrocefalia y murió pronto. En el momento que murió, esto ya ha supuesto siempre un poco de borrón en la vida y en la biografía de Neruda, porque se dice que abandonó a su mujer y a su hija cuando ésta quizás más lo necesitaba. Tenía este problema de hidrocefalia. Ese hecho y el hecho también de que abandonara a su mujer por otra, pues ha originado grandes contrastes, aún en la vida inmensa de este poeta, ¿no? Hasta tal punto que el aeropuerto Santiago de Chile se le ha querido nombrar con el nombre de Pablo Neruda, y algunas organizaciones feministas correspondientes al movimiento Me Too se han opuesto diciendo que este hombre no se portó en vida como se debía. Yo no digo que sí, yo no digo que no, pero eran otros tiempos, es verdad, ¿no? Y ahora pues se ha evolucionado en todo, ¿no? La mujer ha adquirido mucho de eso, aún les falta mucho, ¿no? Vemos la vida desde otra perspectiva, pero en aquellos tiempos, quizás si miramos con ojos de época, ¿no? Que es muy difícil mirar, yo lo comprendo. No es que se vea con tolerancia esas actitudes, ¿no? Pero nos chocan menos. Bueno, pues el caso es que hubo ahí esa pequeña... porque este hombre también se quiso separar y la mujer no lo consintió tampoco, esta primera mujer. Pero bueno, esas son historias íntimas que corresponden a la vida, al periodo personal de Neruda, que también lo tocaré un poquito. Bueno, Neruda se separó de Agener, como digo, en 1936.
y se divorció él de ella, que ella nunca quiso, a distancia, en México de 1942. Como digo, el divorcio que no fue aceptado ni por Maruca, ni fue aceptado tampoco por la justicia chilena. Malva murió durante la ocupación nazi, mientras Neruda era cónsul general de Chile en México. Neruda se casó en 1943, como vemos poco después ya se casó formalmente, por llamarlo así, tras la muerte de su primera esposa, ¿no?, con Delia del Carril, de quien se divorció en 1955, 12 años después. Y al fin, esto me parece que sienta la cabeza, ya que en 1966 se une a la que él considera que fue su gran amor, su musa inspiradora, su todo, que decía él, Matilde Urrutia Cerdá. Esa fue la tercera y definitiva mujer que consta en la cronología de Neruda, su gran amor. Y se casó teniendo este hombre 62 años, o sea que no era tampoco tan jovencito, ¿no? Bueno, volviendo a la vida de Neruda, a sus estudios, en el año 1910 ingresa en el Liceo de Hombres de Temuco, donde cursa estudios. En marzo del 21 se radica en Santiago de Chile y comenzó sus estudios de pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Y es curioso esto porque a él no le gustaba estudiar idiomas, pero en cambio quería estudiar francés por leer a los poetas franceses, sobre todo a los poetas del simbolismo, que fueron los que él admiró tanto y los que conformaron el movimiento surrealista. Él estaba, de ahí un poco, que lo he juntado un poquito a Neruda y a Rimbaud. Él era admirador sobre todo de Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal, de este Rimbaud, del que vamos a referirnos luego un poquito, y de otros grandes como Paul Verlaine. Después de esto, el entorno natural de ese pueblo de Temuco le enamora totalmente. Sus bosques, sus ríos, sus lagos, sus montañas marcan el mundo poético de Neruda, sobre todo en esta primera dichosa etapa. Ahí escribió gran parte de los trabajos que integraron en el año 1923 su obra Crepusculario, su primer libro de poemas. El 18 de julio de 1917 publica su primer artículo, Entusiasmo y Perseverancia, en el diario La Mañana de Temuco. En 1919 publicó 13 poemas en la revista Correvuela y obtuvo el tercer lugar en los Juegos Florales de Maule con su poema Comunión Ideal o Nocturno Ideal. En 1920 conoció a la grandiosa, para mí, no voy a decir inmejorable, ¿sabes?, pero sí mi culto enorme y rendida admiración de toda la vida, desde que estoy leyendo, desde que era casi un niño estudiar los maristas a los poetas, ¿no?, a Gabriela Mistral. Para mí es una de las mejores musas que ha dado la literatura chilena en particular y la literatura latina en general. Esta señora era por entonces directora del Liceo de Niñas de Temuco, de cuyo encuentro recordó este autor, Pablo. Ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí. En octubre de 1920 comenzó a firmar definitivamente sus trabajos como Pablo Neruda, esencialmente porque no se puso su apellido de Reyes, ante todo por evitar un poco el malestar creciente que tenía su padre a que un hijo le hubiera salido poeta. El padre no quería, el padre era un trabajador, como he dicho antes, el ferrocarril, y lo último que quería, por eso pensaba que se iba a morir de hambre, era que su hijo fuera poeta. Siempre acompañado, ¿no?, el binomio ese de hambre a poesía, ¿no? Y desde luego, pues a veces con mucha razón, ¿no? Y ahí lo dice la historia. Bueno, ¿por qué se llamó Neruda? Pues no se sabe bien. Él tampoco lo dejó claro. No desmintió y en algunos casos casi aceptó, sin nunca decirlo claramente, que había sido un poco en honor de un escritor checo que se llamaba Jan Neruda. Pero después se ha hablado mucho y al parecer con no poca razón de que escogió este nombre
para su literatura, el de Neruda, debido a que estaba leyendo por aquella época una novela policíaca de Sir Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, y en esta novela Sherlock Holmes, que era un amante ya no solo de su pipa y de incluso la droga que se inyectaba, ¿no? Aquella heroína que se ponía el señor Sherlock Holmes en la obra de Conan Doyle, sino que en uno de esos libros, como digo, en Estudio en Escarlata, el señor de ficción, Sherlock Holmes, llega a decir que va a escuchar un concierto de violín de una tal Guillermina María Francisca Neruda, que era una famosísima violinista casada con un músico sueco. Y al parecer le impresionó ese apellido, no sé por qué. Y entonces, pues, no se sabe si por esto o por el escritor Jan. El caso es que, bueno, que firmó todos sus libros y toda su poesía como Pablo Neruda. En 1923 publica Crepusculario, por fin, elogiado por escritores como Hernán Díaz Arrieta y Pedro Prado. En 1924 sale a la luz su famoso 20 poemas de amor y una canción desesperada, Cumbre. Yo creo que la conocéis bastante, ¿verdad? Por el título, o habréis leído en alguna ocasión de vuestra vida, aunque sea el Día de los Enamorados, ¿no? Pero es un libro muy requerido, por llamarlo así. Y en ellas todavía se nota una influencia del modernismo liderado por Rubén Darío, en aquel momento, el nicaragüense Rubén Darío. Posteriormente se manifestó un propósito de renovación formal y ya de intención vanguardista, en 3 breves libros publicados en 1926, El habitante y su esperanza, Anillos y Tentativa del hombre infinito. En el año 1927 comenzó su larga carrera diplomática, siendo cónsul en Rangún, desde donde se desarrolla un notable epistolario, un intercambio de cartas, con el escritor argentino Estoy Ali. Luego fue cónsul en Sri Lanka, Java, Singapur, Buenos Aires, donde conoció a Federico García Lorca, Barcelona, donde conoció a Rafael Alberti, y en Madrid. Pregonó su concepción poética de entonces, la que llamó poesía impura, y experimentó el poderoso y liberador influjo del surrealismo. Surrealismo que le vino de haber leído precisamente a Arthur Rimbaud y a Baudelaire, que fueron los introductores de ese surrealismo bajo el nombre de simbolismo. Después lo veré un poquito, pero muy poquito. En 1935, el escritor y poeta Manuel Alto Laguirre le entrega a Neruda la dirección de la revista que él dirigía, Caballo Verde, para la poesía. Y ese mismo año aparece la edición madrileña de su famosa obra también, Residencia en la Tierra. Es el poeta y la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española estalla en el 36, conmovido por ella y por el asesinato de su querido amigo Federico García Lorca. Neruda se comprometió activamente con el movimiento de la Segunda República. Primero en España y luego a Francia, donde comenzó a escribir España en el corazón. Durante la Guerra Civil, Neruda también conoció al poeta mexicano Octavio Paz. Curioso la situación de Neruda, porque empezaron siendo amigos entrañables, instantáneos, siempre iban juntos. Pero posteriormente, por diferencias ideológicas, tuvieron un altercado muy grave en el que llegaron a las manos, y casi hubo golpe entre los dos. Bueno, pues esa pelea tan terrible, tan tremenda que mantuvieron, pues los separó durante muchos años, más de 20 años. Después volvieron a reencontrarse y a hacer las paces. Y diría Octavio Paz con respecto a su colega, diría: musito el nombre de Pablo Neruda y me digo, lo admiraste, lo quisiste y lo combatiste. Fue tu enemigo más querido. En el año 39 fue designado por el presidente chileno como cónsul especial para la inmigración española en París. Y ahí Pablo Neruda tuvo una actuación relevante, muy importante, porque como gestor de un proyecto llamado Winnipeg, esto era un barco que llevó a más de 2.000 inmigrantes españoles desde Francia a Chile. Y lo consiguió él desde esa situación privilegiada que le había dado el gobierno de su país, de Chile. Después fue asignado como cónsul general en México, donde reescribió su Canto General de Chile.
transformándolo en un poema del continente sudamericano. Su canto general, que fue publicado en México después, en 1950, y también clandestinamente en Chile. Clandestinamente porque quien gobernaba allí entonces pues no era precisamente del afecto político de Neruda, y tuvo mucho enfrentamiento con él. Una anécdota que hay sobre este periodo de Neruda en México fue que en 1941 había obtenido, estaba ya en plena guerra mundial, había comenzado en el 39, como sabéis, pues había habido una victoria importante de los aliados y estaban allí en un bar y lo estaban celebrando allí por todo lo grande, ¿no? Y qué casualidad que al lado tenían unos oficiales que eran nazis, eran del ejército alemán, y los nazis se levantaron y se emprendieron a golpes con ellos. Pero sobre todo el que recibió la peor parte fue nuestro amigo Pablo Neruda, que le masacraron prácticamente en la cabeza. Llegó a más la cosa, los separaron y aquello quedó como un altercado, ¿no? Él ni tan siquiera en las obras que ha escrito autobiográficas, sobre todo en Confieso que he vivido, no cuenta esta lamentable anécdota. Y ya hemos hablado un poquito de la carrera política de Neruda, que regresa a Chile en el año 43, año en el que se casó con Delia de Carril, la hormiguita, la llamaba él. Se había casado en México después del fallecimiento de la primera esposa, como decíamos antes, en un matrimonio que tampoco fue reconocido por la justicia chilena, debido siempre a que su separación de la primera esposa de Maruca había sido considerado ilegal, no válido. Bueno, y 2 años después, en el año 45, recibe el Premio Nacional de Literatura. En marzo de ese año es elegido senador por las provincias de Tarapacá y Antofagasta. En julio se une al Partido Comunista de Chile, donde militaban sus dos más férreos rivales, los poetas Pablo de Rosca y Vicente Huidobro, con quienes protagonizaría de por vida la masa tierretilla. Es curioso, cómo a veces, yo qué sé, los del mismo ideario, ¿no? Yo qué sé si será por vanidad o por rivalidades personales, se pelean y llegan a extremos delirantes, ¿no? Fijaos cómo este caballero, Neruda, que era también un poquillo senoarisco, un poco también vehemente, se pelea malamente con Huidobro, muy conocido también, y con el otro, con Pablo de Rosca. Bueno, en las elecciones presidenciales del 46 triunfa la Alianza Democrática, que llevó al poder a Abrego González Videla. Este hombre se presenta, forma ahí una especie de unión de partidos, y entre ellos el Partido Comunista. Pero una vez que alcanza el poder, desencadena una serie de represiones obreras que dan lugar a una huelga que llevaría a Neruda a protestar violentamente en el Senado. Neruda criticó fuerte a este hombre, a González Videla, a quien llegó a llamar rata, y lo acusó de ser amigo de los nazis cuando en la Guerra Mundial recién acabada, y que durante sus 2 años de embajador en París invitaba a elegantes miembros de la embajada chilena, a ellos le invitaba a empresarios estadounidenses y a jerarcas nazis. Bueno, eso le hace un poco que su diario comunista El Siglo lo censure. Posteriormente de eso se dicta una orden de detención contra él, forzándolo finalmente a la clandestinidad y luego al exilio. Este exilio para el que Neruda realizó la travesía con el fin, lógicamente, de escapar de una persecución política sin precedentes durante el otoño de 1949. Antes había vivido en la clandestinidad y allí, precisamente huyendo de las fuerzas que le perseguían, es que tuvo también un poco una vida casi de película este hombre, ¿no? Escapando por un río, ¿sabes? Monta a caballo y se mete en un río con el caballo y está a punto de ahogarse en el río Curringui, huyendo de las fuerzas que le perseguían. A mediados de abril llega de incógnito a París y, gracias a la protección de varios amigos, entre ellos Picasso, logró regularizar su situación. Desde Europa, no obstante, emprende numerosos viajes junto a su mujer, Delia del Carril. Va a Checoslovaquia, a la Unión Soviética, por el siempre admirada, Polonia, Hungría, México, Rumanía, India, Italia, Francia, República Democrática de Alemania, Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Recibe, junto con Picasso y otro escritor, Paul Robeson,
el Premio Internacional de la Paz, y lo hace por su poema Que despierte el leñador. Más tarde, al volver a Chile, recibirá en 1953 el Premio Stalin de la Paz. Bueno, yo nunca, personalmente no he comprendido nunca lo de la unión de Stalin y la Paz, pero bueno, era después posteriores presidentes rusos aparcaron lo de la paz, perdón, lo de el Premio Stalin de la Paz, ¿no? Bueno, durante su exilio europeo vivió en Capri y Nápoles con su futura esposa Matilde Urrutia. Curioso, vuelve otra vez aquí a florear porque estaba casado con Delia del Carril. A ella la deja en México y se nos va a Europa y se va a Capri y a Nápoles, y allí pues empieza a tener relaciones con una tercera mujer, la que después sería su futura esposa, Matilde Urrutia, y de la que se enamoró perdidamente de ella. Allí recibió la noticia de que ya no era buscado y podía volver a Chile, donde regresó el 12 de agosto del 52. Ese mismo año, en Italia, publicó anónimamente Los versos del capitán, editado por su amigo Paolo Ricci. Si recordáis la película El poeta y Pablo Neruda, de verdad, tan querida, ¿verdad? A mi Isabel, el cartero y Pablo Neruda, ahí pues hizo un papel extraordinario este hombre, y sobre todo el cartero es el que se elige en el verdadero protagonista de esta obra, con su admiración tremenda, total, absoluta, hacia el poeta al que le llevaba las cartas, ¿no? Y al que sentía realmente como un fervor religioso, el cartero hacia Pablo Neruda. Os recomiendo la película que no la he visto. Regresa a Chile y allí lo espera a su mujer, Delia del Carril, y es recibido con varios actos públicos. En 1953, como he dicho antes, recibe el Premio Stalin de la Paz, y al año siguiente publica Las uvas y el viento, en donde se encuentra una elegía al mismísimo Stalin y odas elementales, además de realizar una importante donación al patrimonio de la Universidad de Chile, a la que donó sus libros y caracolas marinas, porque este hombre estaba enamorado de las caracolas marinas, era una de sus obsesiones. Otros son los libros, otros la música, otros coleccionan sellos, yo propuesto de cine cuando es tío, y este hombre pues le dio por las caracolas marinas. Bueno, pues las lega, gran parte de ellas, a la Universidad de Chile. En 1955, poco después de volver de su viaje europeo, se separa de Delia. La situación ya era insostenible, pues no podía estar a la vez con Delia y con Matilde, y comienza a vivir con Matilde Urrutia. 3 años más tarde aparece su poema Extravagario, con un nuevo cambio en su poesía. El 30 de marzo de 1962 se le otorga por parte de la Universidad de Chile la calidad de miembro académico, en reconocimiento a su vasta labor poética de categoría universal. Así, con esa frase se le distinguió con esta categoría, ¿no? Y después, poco después, en el 65, se le otorga el título de doctor honoris causa en la Universidad de Oxford del Reino Unido. Solo en 1966 pudo contraer matrimonio con Matilde, después del fallecimiento de Maruca, en los Países Bajos, el 27 de marzo del 65. La boda se realiza en una sencilla ceremonia en una hermosa mansión que él tenía en Isla Negra, quizás su casa preferida. Tenía 3, en 3 islas distintas, 3 casas, 3 mansiones, le gustaba mucho el mar, a Neruda, pero esta de esta isla, ¿sabes?, le encantaba, principalmente de la Isla Negra. Es nombrado en el 69 miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua. Y después, fijaos lo que voy a decir ahora mismo, un poeta comunista, un poeta que había escrito elegía a Stalin, un poeta que había sido premio doctor, ¿no? O sea, premio Nobel, premio de la Paz, que era el equivalente al premio Nobel que se estaba dando, ¿no? Pues Rusia estableció el suyo en honor a Stalin, que era el premio ruso, venía a ser como el premio Nobel, pero en vez de Nobel, pues era el premio Stalin. Y el premio de la Paz salió después. Bueno, digo esto porque ese año, fijaos lo que os digo, es que me río, ¿no? Porque es que a veces son cosas. Por una,
es nombrado doctor honoris causa por la Universidad Pontificia Católica de Chile. O sea, que no sería tan malo, ¿no? No es tan cero león como lo pinta, ¿verdad? Porque es que este hombre, de luego, aparte de su militancia, por supuesto era muy digno de tenerla, porque no, pues creía en ella, pues era un hombre que cantaba todo, cantaba la vida, como hemos dicho antes, ¿no? Y cualquier motivación lo instigaba, encendía su vena poética para escribir fabulosos versos, ¿sabes? Y sobre todo las situaciones de injusticia lo encendía como ninguna. Es elegido, cuando van a ser las elecciones presidenciales, es elegido precandidato por el Partido Comunista para las elecciones, pero él lo deja y entonces dimite en favor del siguiente lista, que es Salvador Allende. Y ya Salvador Allende, como sabéis, se convirtió por la Unidad Popular en el presidente democrático electo de Chile. Consciente de su talento poético, también es cierto que Neruda tenía también un poquillo de cierta vanidad, ¿no? Y él tenía la manía también, porque es que su obra valía tanto como otros, para llegar a alcanzar el premio Nobel. Esto también lo propició que en dos ocasiones, en el año 56 y en el año 63, había sido propuesto por algunos grandes académicos y por personas influyentes para ser premio Nobel de Literatura. No lo consiguió en esas ocasiones. En una ocasión se lo dieron a Ragnar Josephson y otra ocasión se lo dieron al genial poeta japonés Yukio Mishima. Bueno, pero al fin, el 21 de octubre, Neruda sigue, acude a programas de radio, a programas de televisión, aparece mucho por todas partes, sigue escribiendo, hasta que el 21 de octubre de 1971 fue galardonado con el Nobel, dice el tribunal del Premio Nobel de Estocolmo, por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente, el continente sudamericano. El 23 de octubre siguiente, el periódico chileno Clarín señaló: el país entero se emocionó. Los rotos pampinos, los campesinos que hacen parir la tierra, los ojeros de la pampa magallánica, los pescadores desafiando el océano, los arrieros, los mineros, los obreros de la construcción, las mujeres en su casa parando la olla, los intelectuales, los empleados, todos, de capitán a paje, nos sentimos más importantes, más chilenos. Yo creo que eso merecía recompensas con este premio Nobel que realmente pues había querido conseguir. Viaja a Estocolmo a recibirlo el 10 de diciembre y en sus memorias, confieso que he vivido, editadas póstumamente después de su muerte en 1974, concretamente, el poeta recuerda: el anciano monarca nos daba la mano a cada uno, nos entregaba el diploma, la medalla y el cheque. Se dice, o se lo dijeron a Matilde para impresionarla, que el rey estuvo más tiempo conmigo que con los otros laureados, que me apretó la mano con evidente simpatía. Tal vez haya sido una reminiscencia de la antigua gentileza palaciega hacia los juglares. Es bonito cómo se intitula Los juglares. Su última aparición pública del poeta la efectúa el 5 de diciembre del 72, cuando el pueblo chileno le realiza un homenaje múltiple y nacional al poeta en el Estadio Nacional. Después del golpe militar del 11 de septiembre, su salud se agrava y el 19 de septiembre, el golpe militar había sido el 11 de septiembre, aquel nefasto golpe de Pinochet, el 19 fue trasladado de urgencia de su casa de la Isla Negra a Santiago, donde murió en la clínica de Santa María, siendo las 22:30 del 23 de septiembre de aquel nefasto 1973. Tan solo 12 días después del golpe de Estado. Del golpe de Estado que sabéis murió el presidente Allende, y tanto. La casa de Neruda en Santiago fue saqueada después del golpe, encabezado por el general Augusto Pinochet, y sus libros incendiados. El funeral del poeta fue realizado en el cementerio general. Al mismo acudieron valientemente los miembros de la directiva del Partido Comunista y mucho pueblo, a pesar de estar perseguidos por el régimen. Aunque los asistentes estaban rodeados de soldados armados de ametralladoras, se escuchaban desafiantes gritos en homenaje a él y al asesinato Salvador Allende, junto a la entonación de la Internacional.
Después del funeral, muchos de los asistentes que no pudieron huir a tiempo acabaron engrosando las listas de desaparecidos de la dictadura. Y esto está certificado, ¿eh? Sus restos descansaron primero en el mausoleo de la familia Ditborg, la familia amiga de ellos que acogió sus restos, y 7 meses después, por orden del gobierno militar, son llevados al nicho 44 del módulo México. Bueno, hasta que el 11 de diciembre del 92 los restos de Neruda y de su esposa Matilde fueron exhumados. Y después, al fin, se dio cumplimiento al deseo expreso del poeta de ser enterrado en su casa de Isla Negra. Al fin se enterró allí. Ya en el año 2011, un periódico recoge declaraciones de Manuel Araya Osorio, asistente del poeta, desde noviembre de 1972 hasta su muerte. Y este hombre asegura que Neruda había sido asesinado en la clínica tras aplicársele una inyección letal. Eso origina una serie de controversias, una serie de problemas, se forma el lío general. La propia Fundación Pablo Neruda desmiente esta información, alegando que Neruda había muerto de una vieja dolencia que tenía de cáncer y que no había sido asesinado. Se sigue con el tema. La Fundación Neruda, que en un principio se oponía a que se le hiciera exhumación, la exhumación al cuerpo del poeta, porque lo consideraba una profanación, finalmente lo aceptó, declarando confiar en que el examen tanatológico de los restos podría aclarar las dudas que pudieran existir respecto de la muerte de Neruda. En noviembre, el director del Servicio Médico Legal de Chile dio a conocer los resultados de los exámenes toxicológicos realizados en Estados Unidos y en España, que en principio descartaron que Neruda hubiera sido envenenado y confirmaron que falleció producto de ese avanzado cáncer de próstata que tenía. Sin embargo, el sobrino aún sigue imbatible. Su sobrino Rodolfo Reyes, hijo de su hermano, insiste en que terceras personas están involucradas en la muerte de Neruda y que la muerte de un Nobel, ya no porque fuera Nobel, sino por la importancia que tuvo para el pueblo chileno, acabara sin ser descubierta. Y anuncia que pedirían nueva diligencia. Así se hace, las dudas sobre la causa de la muerte de Neruda persistía, debido a que, según se informó en mayo de 2015, especialistas españoles habían encontrado en los restos del poeta el estafilococo dorado, que es mortal de necesidad, una bacteria ajena a los tratamientos del cáncer y que no tenía por qué haber estado allí, y que realmente puede acelerar la muerte de una persona. La Fundación Pablo Neruda, mientras tanto, había comenzado a pedir desde 2015, después de más de 2 años de exhumación del poeta, la devolución del cuerpo a su tumba en el patio de la casa de Isla Negra, donde quería descansar. El reentierro se celebra el 26 de abril de ese año, estamos hablando del año 2015, organizado por otro sobrino, Rodolfo Reyes. Bernardo Reyes, sobrino nieto ya hijo de este Rodolfo Reyes, que comenzó toda la investigación. No obstante, Bernardo Reyes, sobrino nieto del poeta, sigue con su historia, sigue con su reclamación y pide que se siga analizando los restos que aún permanecen en el sanatorio de los restos del poeta. Y dice, cosa que hemos pedido hace un año, que se termine ya de una vez haciendo esto para saber la causa de la muerte de nuestro familiar, explicó. Bueno, hasta que finalmente, y es lo último que sabemos, el 20 de diciembre de 2017, he dicho lo último, es lo penúltimo. Un panel de expertos internacional confirma que Pablo Neruda no murió de caquexia cancerosa, como constaba en su certificado de fallecimiento, pero no dicen de qué. O sea que la causa de la muerte de Pablo Neruda no había sido el cáncer que tenía y que lo dejaba bastante controlado. Finalmente, después de esperar por varios años los resultados de los estudios a los restos de Neruda, el lunes 13 de febrero del 2023, Rodolfo Reyes anunció en conferencia de prensa que Pablo Neruda fue envenenado, según el nuevo informe de un comité científico avalado por un número muy numeroso de especialistas y de grandes próceres de la medicina, y que la bacteria no había sido lo que anteriormente se dijo, ese estafilococo había sido la bacteria Clostridium botulinum,
encontrada en su cuerpo y que no tendría por qué haber estado en los ambientes de Neruda. Esto quiere decir que fue asesinado, que hubo intervención de agentes del Estado, decía la propia conclusión. Y así lo afirmó el sobrino de Neruda. Así que hasta el momento la causa de la muerte de Pablo Neruda, al parecer, queda establecida como que se le propició cuando ingresaron al hospital pocos días después del golpe militar un suero fisiológico que contenía el Clostridium botulinum, que produce la enfermedad del botulismo. La enfermedad del botulismo es mortal. La contienen algunas conservas que se hinchan, por ejemplo, y es una bacteria que se crea en la tierra muy peligrosa y que si no se trata a tiempo pues puede producir la muerte a consecuencia de unas convulsiones que se producen en los nervios, ataca a los nervios y es mortal de necesidad. Y ya pues poco más vamos a seguir a pasar a la poesía, destacar un poquito, si queréis, algunos de sus poemarios: El crepusculario, los 20 poemas de amor y una canción desesperada, El habitante de su esperanza, Residencia en la tierra, España en el corazón, Oda elemental, La sube del viento, Extravagario, 100 sonetos de amor, etc. En la publicación póstuma pues, se han sacado obras de él que estaban sin publicar, como Zoología, El corazón amarillo y sobre todo su libro de memorias, Confieso que he vivido. Se han hecho tributos, como sabéis, por todo el mundo, muchas calles llevan su nombre y también ha encontrado su nombre en la canción. Alberto Cortés le dedicó una canción, Perdí tu dirección, canción homenaje a este hombre, a Neruda, y el Fino Rosaleón en España le dedica su Pétalo. La conoceréis alguno, ¿verdad? Pétalo de Rosaleón. Bueno, y después, como sabéis, ha sido llevado a cine, entre ellas en la película El cartero y Pablo Neruda, donde fue personificado por el actor francés Philippe Noiret, e incluso en una ópera, Il Postino, basada en esa película. Bueno, pues yo voy a terminar, pues vamos a seguir hablando, pero es que después, y con permiso Mari Carmen, tenemos que hablar un poquito y aún nos queda escuchar los poemas de... ¿Estáis a gusto? Si no cortamos y nos seguimos. Bueno, no cortamos ahora, cortamos después de los poemas, ¿eh? Y no hablamos de... Pero es que me gustaría hablar un poquito de ritmo. ¿Me dejáis? Claro. Pues vamos con las poesías. La primera poesía con la que nos va a deleitar David es una declamación en la que el autor resalta el ambiente de verano en que el viento es un factor importante, porque seguramente afecta a su estado anímico, dando paz y tranquilidad. Pero lo llamativo es el primer verso, que en pleno verano interrumpe la tempestad. Nos recuerda un poco a Vivaldi. Es decir, una separación momentánea, seguramente con alguien con quien ha habido momentos buenos y malos. Yo pienso ya en Matilde. Es la mañana llena de tempestad en el corazón del verano. Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes, el viento las sacude con sus viajeras manos. Innumerable corazón de viento latiendo sobre nuestro silencio enamorado, tumbando entre los árboles orquestal y divino, como una lengua llena de guerras y de cantos. Viento que lleva en rápido robo la hojarasca y desvía las flechas latientes de los pájaros. Viento que la derriba en olas sin espuma y sustancias sin peso y fuegos inclinados. Se rompe y se sumerge su volumen de besos, combatiendo en la puerta del viento de verano. Magnífico. Con qué, cómo declama nuestro amigo, y cómo pone voz a esos versos del poeta. El segundo poema que va a dar lectura David se llama No culpes a nadie. Interesante este poema, ¿verdad, David? Es que no habla de grande verdad, cuando nos hacemos víctimas de cosas que nosotros mismos nos buscamos, ¿no? Y entonces, como digo, a pesar de que la mayoría de poemas de Neruda tratan sobre el amor, este hace referencia a la culpa. El mensaje es claro: no culpes a nadie, mírate a ti mismo y sal adelante, siempre con la cabeza bien alta. Pues siempre con la cabeza bien alta, el amigo David nos va a recitar este poema. Nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar recorrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error.
Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte y enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra, el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible como para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte. Y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. La suerte es el pretexto de los fracasados, ¿eh? Bien claro nos lo dice Neruda, ¿eh? No se va de con figuras poéticas ni se va de con metáforas, bien claro nos lo dice y desde luego nos lo ha dejado bien claro con su prístina voz el amigo David y yo creo que un mensaje de vida y de esperanza, ¿eh? El aprender del fracaso y el no escudarse en él para hundirse. Hay que seguir adelante, siempre. El tercer poema se llama El mar. En él nos habla de que el mar siempre formó parte de su vida, de la vida de Neruda, que vivió en Valparaíso, entre otras poblaciones, una ciudad que se sitúa en el litoral chileno. Allí encontró muchas veces la inspiración para escribir, muchísimas veces. En estos versos es posible percibir el amor hacia el olor, hacia el color, ¿verdad, David? Y el movimiento de las olas y todo lo que ambienta este paraíso. Necesito el mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es ola sola o ser profundo, o solo ronca voz deslumbrante su posición de peces y navíos. El hecho es que hasta cuando estoy dormido, de algún modo magnético circulo en la Universidad del Oleaje. No son solo las conchas trituradas, como si algún planeta tembloroso participara paulatina a muerte. No, del fragmento reconstruyo el día, de una racha de sal la estalactita y de una cucharada el Dios inmenso. Lo que antes me enseñó, lo guardo. Es aire, incesante viento, agua y arena. Parece poco para el hombre joven que aquí llegó a vivir con sus incendios. Y sin embargo, el pulso que subía y bajaba a su abismo, el frío azul que crepitaba, el desmoronamiento de la estrella, el tierno desplegarse de la ola, despilfarrando nieve con la espuma, el poder quieto, allí determinado, como un trono de piedra en lo profundo. Sustituyó el recinto en que crecían, tristeza terca, amontonado olvido, y cambió bruscamente mi existencia. Di mi adhesión al puro movimiento. Yo estoy muy impresionado, ¿eh? Yo creo que si Neruda levantara la cabeza te aplaudiría, de verdad, ¿eh? Diría, bueno, ha expresado, ¿eh? Y fijaos lo que dice, a mí me ha llamado mucho la atención una expresión muy breve, la Universidad del Mar. Quizá el mar enseña más que la universidad normal o la universidad puede ser, porque cuántas cosas encierra el mar, ¿verdad? Bueno, tengo miedo, todos tenemos miedo. Miedo de este hombre de Neruda podía ser particular, podía ser general. Los conflictos internos por los que pasa el autor le provocan un gran miedo que intenta plasmar en estos versos. Este miedo tan sentido afecta notablemente a la mente y al cuerpo y va emergiendo y desarrollándose hasta causar un profundo cansancio. Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo y me siento tan cansado y pequeño que reflejo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella.
Sin embargo, en mis ojos una pregunta existe. Y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste abandonada en medio de la tierra infinita. Se muere el universo de una calma agonía, sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Y por la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde como barcas perdidas, que escondieran estrellas rotas en sus bodegas, y la muerte del mundo cae sobre mi vida. La sensibilidad del poeta siempre, ¿no? Cualquier poeta tiene una sensibilidad y ha tenido miedo a algo, lógicamente. Todos estamos llenos de miedo. El poeta, dentro de su sensibilidad, sea él, sea los Felipe, del que hablamos, sea Federico, sea el que sea, pues tiene miedo. Y esta percepción del miedo la refleja como nadie. Neruda y nos la ha hecho transmitir a todos. El tigre. Un poema del tigre sobre el choque que se produce cuando el amor entra en contraposición con otro detalle, y un poema que expresa el poder condenatorio de las acciones que destruye. Quizá el tigre lo manifiesta así. David no lo va a decir. Soy el tigre, te acecho entre las hojas, anchas como lingotes de mineral mojado. El río blanco crece bajo la niebla. Llegas, desnuda te sumerges, espero. Entonces en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo derribo tu pecho, tus caderas, bebo tu sangre, rompo tus miembros uno a uno y me quedo velando por años en la selva. Tus huesos, tu ceniza, inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas, inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas, inmóvil en la lluvia, centinela implacable de mi amor asesino. Como decía yo un poquito al principio, y ya lo desarrolló perfectamente, ¿no? Pues ese tigre que nos acecha unido a ese amor que a veces llega a ser asesino de tanto que nos asalta, ¿no? De tanto que no podemos apartarnos de él y nos derriba, y quizás pues llega a consumirnos como puede ser un tigre. Bueno, el poema que vamos a escuchar a continuación se llama El monte y el río. Verso de Pablo Neruda, gira alrededor del tema del sufrimiento y el dolor que afecta no solo a una persona, sino a toda una sociedad. El dolor de la sociedad, el dolor que siempre acechó los sueños de Pablo Neruda. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero no son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen, sufrimos. Ven conmigo. Y me dicen, tu pueblo desdichado entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quieren luchar solo. Te están esperando, amigo. Oh, tú, la que yo amo, pequeña, grano rojo de trigo. Será dura la lucha, la vida será dura, pero vendrás conmigo. Magnífico este recorrido poético que ha hecho David. Aún no ha terminado porque vamos a pasar rápidamente al otro autor que nos ocupa, del cual voy a hablar un poquito menos, Artur Rimbaud, menos conocido, pero es que hay algo que, bueno, ¿por qué de esta conferencia de los dos autores? Porque se cumple el 150 aniversario de la publicación del único libro que llegó a publicar Artur Rimbaud, que desapareció de la poesía con 20 años, ya no quiso escribir más. Fijaos, es que su vida es una aventura, ya la veremos ahora. Pero
además le había deparado muy mala suerte la literatura, ¿no? Era uno de los, de los muertos de hambre, hoy en día grandes muertos de hambre de la literatura, ¿no? De la poesía, es una ilusión, ¿no? Y con 20 años se desespera y deja de escribir. Pero bueno, como digo, el único libro que llegó a publicar, y pagado por él y por su madre, todo hay que decirlo, se hicieron muy pocos ejemplares. Y bueno, y entonces después, lo más bonito del caso es que hemos descubierto que había un canto elegíaco en honor de, que escribió el propio Neruda a su admirado Arthur Rimbaud. Con él, con este poema que va a recitar David, pues vamos a pasar a la segunda parte y más breve de la charla esta tarde. ¿De acuerdo? ¿Lo quieres? Ahora en ese octubre cumplirás 100 años, desgarrador amigo. ¿Me permites hablarte? Estoy solo. En mi ventana el Pacífico rompe su eterno trueno oscuro. Es de noche. La leña que arde arroja sobre el óvalo de tu antiguo retrato un rayo continuo. Eres un niño, de mechones torcidos, ojos semicerrados, boca amarga. Perdóname que te hable como soy, como creo que serías ahora. Te hable de agua marina y de leña que arde, de simples cosas y sencillos seres. Te torturaron y quemaron tu alma, te encerraron en los muros de Europa y golpeabas frenético las puertas. Y cuando ya pudiste partir, ibas herido y mudo, muerto. Muy bien, otros poetas dejaron un cuervo, un cisne, un sauce, un pétalo en la lira. Tú dejaste un fantasma desgarrado que maldice y escupe, y andas aún sin rumbo, sin domicilio fijo, sin número, por las calles de Europa, regresando a Marsella con arena africana en los zapatos, urgente como un escalofrío, sediento, ensangrentado con los bolsillos rotos, desafiante, perdido, desdichado. No es verdad que te robaste el fuego, que corrías con la furia celeste y con la pedrería ultravioleta del infierno. No es así, no lo creo. Te negaban la sencillez, la casa, la madera, te rechazaban, te cerraban puertas y volabas entonces, arcángel iracundo, a las moradas de la lejanía. Y moneda a moneda, sudando y desangrando tu estatura, querías acumular el oro necesario para la sencillez, para la llave, para la quieta esposa, para el hijo, para la silla tuya, el pan y la cerveza. En tu tiempo, sobre las telarañas, ancho como un paraguas, se cerraba el crepúsculo y el gas parpadeaba soñoliento. Por la común pasaste, niño rojo, y dio tu poesía llamaradas que aún suben castigando las paredes de los fusilamientos. Con ojos de puñal taladraste la sombra carcomida, la guerra, la embarrunda cruz de Europa. Por eso hoy, a 100 años de distancia, te invito a la sencilla verdad que no alcanzó tu frente huracanada. A América te invito, a nuestros ríos, al vapor de la luna sobre las cordilleras, a la emancipación de los obreros, a la extendida patria de los pueblos, al Volga electrizado, de los racimos y las espigas, a cuanto el hombre conquistó sin misterio, con la fuerza y la sangre, con una mano y otra, con millones de manos. A ti te enloquecieron, Rimbaud, te condenaron y te precipitaron al infierno. Desertaste la causa del germen, descubridor del fuego. Sepultaste la llama y en la desierta soledad cumpliste tu condena. Hoy es más simple. Somos países, somos pueblos, los que garantizamos el crecimiento de la poesía, el reparto del pan, el patrimonio del olvidado. Ahora no estarías solitario. Muchas gracias, David, la verdad. Le agradezco a David. Yo creo que con el poemario este final, con esta oda, yo creo que ya casi todo está dicho de Rimbaud. Pero bueno, hemos querido buscarlo aquí y que lo diera David para que veáis un poco hasta qué punto influyó Rimbaud y su movimiento simbolismo, el simbolismo que luego acabó en surrealismo, en el ámbito de este señor, de nuestro querido Pablo Neruda. Bueno, vamos tú, Rimbaud, rápidamente, ¿qué te parece? Si quieres poner lo que quieras. ¿Vale? Le tune y...
Bueno, pues no estaba previsto una cosa, pero última hora yo creo que vamos a ser la mejor idea también. Pensaba yo leer unas cuantas más breves para irnos pronto, pero mi amigo David nos va a ayudar también y va a leer algo de Rimbaud, así que nos vamos a repartir un poco el trabajo. Arthur Rimbaud nace en Charleville, en Francia, en 1854 y fallece en Marsella en 1891, con 37 años a la espalda. Poeta francés, uno de los máximos representantes del simbolismo, tendencia dominante en la segunda mitad del siglo XIX, que suele señalarse como el inicio de la lírica contemporánea. A pesar de su efímera carrera literaria, como decía antes, escribió su último libro a los 20 años. La importancia de su obra es equiparable a la de otros grandes nombres de esa corriente, que fueron Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine, poeta de este último con quien mantuvo una atormentada relación personal, ya lo veremos. Pues los padres de Rimbaud, su padre se llama Frédéric y su madre se llama Vitalie Cuisse, una mujer decisiva en la vida, para lo malo y para lo bueno, en la vida de Rimbaud. De hecho murió después que su hijo. Bueno, el pequeño Arthur fue educado por su madre, porque prácticamente, si no oficialmente, sí es cierto que se separaron en 1860, después de dejarla a la pobre mujer, viuda sin serlo, con 4 hijos. 3 hijos y una hija, al parecer. Una mujer esta autoritaria, la vida la hizo ser dura. La vida de ella llevaba una pequeña granja, el marido desaparece, venía de vez en cuando, la fecundaba, le hacía un hijo y se volvía a ir, ¿no? Y entonces ella iba aguantando, ahí llevaba su pequeña finca adelante, y claro, sabéis que el trato con la tierra es duro y es rudo y está lleno de reveses. Esta mujer lo sufrió en primera persona, quiso que su hijo destacara, y eso la hacía quizás ser autoritaria. Era una mujer muy conservadora, ultraconservadora que diríamos ahora, y que una mujer de iglesia también, de rezo diario, y quiso instilar en su hijo, sobre todo en el pequeño Arthur, al cual veía ya cierto carácter que podía ser, ¿no?, revolucionario, pues esa forma de pensar de ella, ¿no?, tan arraigada. Destaca pronto en el colegio de Charleville por su precocidad, y precisamente refiriéndose a su madre, hay unos versos de Rimbaud en su obra Los poetas de 7 años, que dice, habla de ella pero en tercera persona, como si fuera otro chico el que está describiendo a su madre. Sí. Y la madre, cerrando el libro de deberes, se marchaba satisfecha y altanera, sin ver en los ojos azules, bajo la hinchada frente, el alma de su hijo, sumida en repugnancias. Sumida en repugnancias. La repugnancia es que él sentía a lo mejor por la manera de ser de su madre, a la cual, sin embargo, no podía sustraerse. Tenía un encanto a lo mejor, como cuando uno se queda fascinado por una serpiente, ¿no?, que se queda cegado, ¿no?, por su mirada. Perdona, su madre era una serpiente, ni mucho menos, que él le quería, pero bueno. Esto lo dice en los poetas de 7 años. Su madre, pues, se llamaba Vitalie Cuisse. Bueno, y ya, pues, él quiere reaccionar frente a ese carácter de su madre. Y se va por ahí, se va hacia un lado, se va hacia otro, desafía la cólera de la madre sin parar, se hace un personaje contestatario, como diríamos ahora. Hasta tal punto que en la iglesia, a donde acudía la madre, al parecer, y él así lo dijo, no sabemos si fue una butaz suya o fue en realidad que llegó a escribir en uno de los bancos de la iglesia, llegó a escribir allí una palabreja, una vez, sobre Dios. Y decía que Dios era un hijo de él. Bueno, ya sabéis, ayer lo escribió, dice que lo dejó escrito allí. Todo ello por enfrentarse a su madre, ¿sabes? Y también, tampoco niega que llegó a escribir allí también, me cago en... Ya. Una frase también que muchas veces en el transcurso de nuestra vida la decimos, cuando nos cabramos, ¿no? ¿Quién no ha dicho alguna vez? Y perdonarla, porque se me cago en Dios, coño, ¿no? Joder. Pero bueno, este lo escribió con todo su retintín, con todo lo del mundo, ¿no? Después dice también, llega a decir de ese niño en el que él se ve, pero del que habla en tercera persona. Todo el día sudaba, obedeciendo, muy inteligente,
Pero Negrotix, ciertos rasgos podrían probar en él agrias hipocresías, ¿no? Por aguantar a la madre tenía que ser hipócrita. Bueno, no aguanta más y en 1870, con 16 años, se fuga de su casa por primera vez y es detenido por los soldados prusianos en una estación de París. Su profesor lo salva de la cárcel, lo vuelve a casa, pero el mes siguiente vuelve a escaparse, esta vez dirigiéndose hacia la región del norte. Y es que ya había florecido en él el amor por la literatura. La literatura que podríamos llamar entonces subversiva, la literatura de enfrentamiento, la literatura de siempre ir en contra de. En el poema que he leído lo decía de alguna manera, ¿no? Como un poeta desgarrador siempre a contracorriente. Después de trasladarse a Bélgica con su madre, quiso emprender carrera como periodista en la ciudad de Charleroi. Después vuelve a Charleville, otra vez, su pueblo, en el invierno de 1870. Si vemos, no podía estar mucho tiempo sin volver a la casa materna. Allí comprueba que el colegio de Charleville, donde había estudiado, había sido convertido en hospital militar. Vuelve a escaparse a París en febrero y fue testigo de los disturbios provocados en aquella época de los 70 por la amnistía decretada por el gobierno de Versalles. Vuelve con su familia en marzo, en plena comuna francesa, y publicó la famosa Carta del Vidente, auténtico credo estético. La Carta del Vidente definía al poeta del futuro, ese simbolista, como un ladrón de fuego que busca la alquimia verbal y lo desconocido a través de un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Es decir, todo lo contrario, siempre revolviéndose ante todo, y ahí busca el simbolismo, quizás para él la evolución del hombre, de la persona. Tras una breve estancia en Charleville, donde compuso algunos poemas sencillos, más o menos místicos, nació una tormentosa relación amorosa con Verlaine, que empezó en el barrio latino de París en mayo de 1872, que el cual, enamorado de Verlaine, enamorado de este jovencito Rimbaud, abandona a su esposa. No le llevaba muchos años, bueno, mucho, le llevaba 10 años, pero era tan jovencito y se veía tan niño Rimbaud, ¿no?, que le tocó hacia su padre. Bueno, tras abandonar a su esposa Mathilde, Verlaine se instala con Rimbaud en Bruselas y más tarde en Londres para experimentar lo que según Rimbaud llamó debía ser la aventura de la poesía. Y yo añado el sexo también, ¿no? Pero bueno, de esa época escribe Rimbaud sobre esa relación. Lo siguiente, fijaos. A ver si me sale. Aquí está. Y nos dice en uno de sus poemas: ahora no me quiere salir. Bueno, nos viene a decir en un poema, quizá lo tenga por otro lado, ya aparecerá, que él se ve como una mujer en los brazos del otro, de Paul Verlaine, que fue uno de los grandes simbolistas, como he dicho, ¿no?, franceses, pero se ve, en vez de encontrarse sometido a la pasión de Verlaine, es Verlaine el que se está absolutamente sometido por el niño, ¿vale? Hasta tal punto que el que lo pagaba todo era Verlaine. Venía de una familia pudiente y su esposa también tenía dinero, y alguna de su esposa que lo quería, la esposa de Verlaine, que lo estoy hablando, pues esperaba que alguna vez volviera con ella, ¿no? Se le enseñara ese amor pasajero, de ese amor en torno al ideal de la belleza que representaba Arturo Rimbaud, ¿no? Y entonces, pues, hasta cierto punto ella se dejaba obrar, le mandaba dinero y todo eso para que yo seguía. Ellos vivían una vida a todo eso por todo lo alto allí en París, después fueron a Londres, ¿no? Bebían ajenjo, que, como sabéis, es una sustancia absolutamente absolutamente peligrosa, porque puede provocar locura. Los grandes poetas entonces la tomaban y desde luego pues no era nada conveniente. Bebían ajenjo, iban a tertulias, tenían peleas cada 2 por 3, se pegaban y tenían 1000 y una rencillas. Bueno, pero a pesar de todo, ahí siguen, ¿no? Ahí siguen con esa relación que hoy llamaríamos tóxica.
sigue con él, como digo, durante un tiempo. Y en contacto con los partidarios exiliados de la comuna, las vidas de ambos se volvieron cada vez más caóticas, a medida que uno y otro cultivaban excentricidades de todo tipo, eran conocidos por sus excentricidades. En julio de 1873, Verlaine, el desgraciado hermano, como le llamaba Rimbaud, el desgraciado hermano de Rimbaud, huye a Bruselas. Pretende enrolarse con los carlistas o suicidarse por las relaciones tormentosas que mantenía con Rimbaud. Llamó a Rimbaud, este acude a su lado y volvieron las disputas al poco tiempo. Llevado por su carácter depresivo y sospechando que iba a ser abandonado pronto, Verlaine disparó a Rimbaud y lo hirió, por lo que fue arrestado y encarcelado. Y esto nos lleva a una escena surrealista. Fijaos que están en un hotel. Están en un hotel, los dos, ¿no? Llega la pelea, porque Rimbaud dice que se vuelve a su pueblo, que ya está harto de aquello, que tal, que el otro le da mala vida. Era todo lo contrario, pero bueno. Y entonces aquel le dice, no, que antes lo mata, saca un pistolón de aquello, ¿vale? Y le dispara. Una bala no le da, y la otra le da muy poco, lo hiere levemente en la muñeca, ¿vale? La que se forma allí. El otro allí arrepentido, tirado a los pies de este hombre, ¿no? De Rimbaud, totalmente arrepentido de haberle disparado y diciéndole que no, rápidamente se va al hospital. Y ahora viene la escena que yo digo que es surrealista, pues no decir propia de una película de Almodóvar. Con ella se va su madre, la madre de Rimbaud estaba con ellos. No quería haber dejado solo a su hijo, y pese a la concepción de la pureza y de lógicamente, de detestar y condenar este tipo de relaciones, la madre de Arthur Rimbaud se va con su hijo menor y estaba al lado, en una habitación al lado a la que ocupaban los dos amantes, ¿no? Y allá que cogen los tres un coche de caballo y se van los tres corriendo allí al hospital para que le curen la herida, ¿no? Bueno, después de eso ya, pues nada, este dice que se va, cogen el tren, la madre y el hijo, y allí se vuelve a repetir la escena. Saca a Verlaine la pistola, dice que Isabel lo mata, que no puede vivir sin él, que no se vaya. Él dice que se va y nada, interviene un alboroto general, no llega a disparar, ahí ya lo detiene. Y ahí ya la denuncia que anteriormente no había formulado Rimbaud contra Verlaine la lleva a cabo y este es condenado a 2 años de cárcel. Se siguen escribiendo, pero ya pues se van separando un poco porque, claro, había habido esa disputa que había sido realmente seria, ¿no? Mientras la madre se lo lleva a sus Ardenas natales, el pueblo donde nació Rimbaud pertenecía a las Ardenas francesas, y allí termina un libro autobiográfico, Una estancia en el infierno, del que se cumplen los 150 años, ¿verdad, Mari Carmen? Los 150 años de la publicación, pagada por él y, como digo, por su querida mamá oficialista. Y ahí relata un poco su historia y daba cuenta de su rebeldía adolescente. Luego, gracias de nuevo a su madre, publica Alquimia del Verbo, pero la obra tampoco fue distribuida. Rimbaud dejó una copia en la prisión para Verlaine y repartió otros pocos ejemplares entre sus amigos. Regresa a Londres acompañado por el también poeta Germain Nouveau, esta vez ya en una relación, no en una relación amorosa, sino intelectual y de poesía, y allí prepara su última obra, Las Iluminaciones, cerca de 50 poemas en prosa que proyectan sucesivos universos y proponen una nueva definición del hombre y del amor. Es que este hombre fue, aparte de que le iba a la poesía, es que era súper inteligente, ¿no? Aprendía idiomas con una facilidad tremenda, ¿no? Y luego sintió esa sensibilidad, como digo, por la poesía, ¿no? Después de este libro, escrito a los 20 años, Arthur Rimbaud se desengaña ya y abandona definitivamente la literatura. Y aquí viene la parte aventurera, diría de Indiana Jones casi, de Arthur Rimbaud. Porque esta segunda parte de su vida, ya breve, porque como he dicho murió, tendría 20 años cuando empieza esta segunda fase y acaba a los 37 años. Ya veis, empieza con 20 años lo que otros ya habían experimentado con 40 o con 50, y él lo hace con 20 años, ¿no? Y es una especie de caos aventurero. Empezó como preceptor en Stuttgart, se alistó e inmediatamente llega y deserta en el ejército colonial holandés y viajó en 2 ocasiones a Chipre, en el año 79 y 80, allí estaban también las revoluciones.
Después de distintas escalas en el Mar Rojo, se instala en Adén y más tarde en Etiopía, en un lugar llamado Ar. Se dedica desde entonces, en cuerpo y alma, al comercio del marfil, del café, del oro o cualquier producto que consiguiera por el trueque de alguna mercancía europea. A la vez, también envía informes a la Sociedad Francesa de Geografía, que son publicados, ¿no?, sobre su experiencia, sobre lo que está viendo allí en los alrededores geográficos de aquella nación, Etiopía, hasta entonces prácticamente inexplorada o muy poco explorada. En 1885 volvió a Adén y allí vende armas, o sea que vende hasta armas, ¿no? Su intención entonces, yo creo que era un poco a lo mejor de influencia del pequeño de la madre, era conseguir dinero, hacerse rico, y lo consiguió en parte, por cierto, ¿no? Y la madre le administraba el dinero, de nuevo la madre. Atraviesa el desierto de Danáquil y se tomó un tiempo de descanso en Egipto. Por último regresó a Harán, donde empezaban a prosperar sus negocios. Unos caían, pero inmediatamente levantaban otros. Era un hombre investigo, ¿no? Al fin, en 1891, aquejado de fuertes dolores en la pierna derecha, vuelve a Francia, donde en aquellos momentos no hay una medicación apropiada para tratar aquella infección que ya la tenía bastante avanzada. Fijaos que tardaban meses entonces los barcos a llegar de un sitio a otro, y durante ese trayecto seguramente pues se le infectó gravemente esa pierna. Bueno, pues en Francia le fue amputada la pierna y no se puede recuperar, por lo que muere poco después en un hospital de Marsella. Su relación sentimental con Verlaine en París y Londres fue llevada a cine en 1995 en una película que yo os lo recomiendo muy, muy fervientemente, que se llama, aquí en España, se llamó Vidas al Límite. Y la película, su título original era Total Eclipse, dirigida por la polaca Agnieszka Holland, con las interpretaciones de Leonardo DiCaprio en el papel de Rimbaud y el gran David Teblis en el de Verlaine. Y en la página 78 de la obra de Lourdes de Sortiz, aquí la tenemos sobre, os la recomiendo, conocer Rimbaud y su obra, os la recomiendo a quien esté interesado en la vida de este hombre, ¿no? Pues aquí habla por fin de esa relación que mantenía con Verlaine y porque él se sentía mujer. Mirad lo que dice. Dice, su visión, que se parece mucho a Pasión y Goce, dice, cuando me besaba o me confortaba con sus abrazos amigos, me encontraba en el cielo, un sombrío cielo en el que entraba y en el que nunca deseara ser abandonada. No dice abandonada, dice abandonada. Pobre, muda, ciega, sorda. Enseguida me acostumbraba, me veía junto a él, como si fuéramos dos niños buenos, libres para pasearnos por el país de la tristeza. Nos poníamos de acuerdo, emocionados, trabajábamos juntos. Pero después de una penetrante caricia, él decía, cuando yo no esté aquí, qué gracioso te parecerá todo lo que ha pasado. Cuando ya no tengas mis brazos en torno a tu cuello, ni mi corazón para reclinarte, ni esta boca en tus ojos. Bueno, esto lo dice una gran conocedora de Verlaine, de Rimbaud, como fue Lourdes Ortiz. Y bueno, tras diversas ediciones parciales, se edita su obra completa en el 2016, que hasta entonces está sin editar. Por eso es por lo que, desgraciadamente, se conoce tampoco a Rimbaud. Otras obras fueron poesías, Cartas del Vidente, Una temporada en el infierno, de la que hemos hablado un poquito, e Iluminaciones. A pesar de todo, fijaos, con 20 años la cantidad de cosas que escribió. Con 20 años escribió en el que están poesías completa y otros textos de Arthur Rimbaud. Si está interesado alguno, pues luego me lo podéis pedir para tomar nota del autor. Este libro lo he sacado de una biblioteca de Murcia y está de una editorial muy conocida en temas de poesía, Hiperión, y está traducida por Juan Abeleira y es una edición bilingüe en francés y en castellano. Bueno, vamos a pasar unos pocos poemas de Rimbaud. Empiezo yo con uno pequeñito y después te paso a ti otro, que lo harás 1000 veces mejor que yo y valdrá la pena oírlo. Sensación. En las azules tardes de verano deambularé por los senderos herido por el trigo, pisando la fina hierba, soñador, sentiré el frescor en mis pies, dejando que el viento acaricie mi desnuda cabeza. Enmudeceré y mis pensamientos se desvanecerán.
pero el infinito amor permanecerá en mi alma. Iré lejos, muy lejos, bohemio y pensativo por la naturaleza, dichoso como una dama. No dice como un hombre, sino como una dama. Bueno, otra poesía de él que vamos a pasar a recitar. Lo voy a hacer, si quiere dejar un momento a David para que la lea, y que se llama Cabeza de Fondo. En la enramada que, florecida e incierta, es verde estuche de oro recamado, de flores donde duerme el beso, alerta y mirando el primor de su bordado. Sus ojos alocados el fauno ostenta, muerden sus dientes en la flor de llamas, y como un vino añejo en su sangrienta boca al sembrar sus risas entre ramas. Deja, al huir como la ardilla adusta, perlerías de risa en cada hoja, y hace que, atento a un vuelo que le asusta, con su áureo beso el bosque se recoja. Como digo, influenciado siempre por la poesía que después sería surrealista, y que entonces Rimbaud y todos sus compañeros la consideraban así, ¿no? Como una poesía idealista, una poesía, fijaos, que tuvo su trascendencia hasta tal punto de que esta gente quería cambiar el mundo, pero desde su manera. Salían fuera mejor cuando había alguna revolución, cuando había algún tipo de problema, pero ellos querían cambiar y querían dotar de su propio nombre a esta poesía idílica, que, como he dicho, después se convertiría en la poesía surrealista. Y hay un detalle que otros de estos cultivadores, en este caso un autor de teatro, Villers de l'Esle-Adam, francés, autor de un cuento muy bonito, se llama Vera, un cuento cruel. Bueno, pues este autor escribió una obra de teatro, Aïcha, en la cual, fijaos, los protagonistas es un príncipe y una princesa, ¿no?, que no ven el mundo como les gusta, y en sus reuniones y en sus afanes amorosos, entre ellos hablan cómo quieren ver el mundo y cómo debe ser y cómo lo van a cambiar y cómo van a hacer. Al final de todo llegan a la conclusión de que lo que ellos anhelan es imposible, no lo van a conseguir en la vida, y bueno, no tienen otra, pues se matan. Bueno, Desnuda, casi desnuda, otro poema del poemario del simbolista Rimbaud. Desnuda, casi desnuda, y los árboles cotillas, a la ventana arrimaban pícaros su fronda pícara. Asentada en mi sillón, desnuda, juntó las manos, y en el suelo trepidaban de gusto sus pies tan parvos. Vi como, color de cera, un rayo con luz de fronda revolaba por su risa y su pecho, en la flor mosca. Besé sus finos tobillos, y estalló en risa, tan suave, risa hermosa de cristal, de granada en claros trinos. Bajo el camisón sus pies, basta, basta, se escondieron. La risa, falso castigo del primer atrevimiento. Trémulos pobres, sus ojos, mis labios besaron suaves. Echó Cursi su cabeza hacia atrás, mejor si cabe. Caballero, 2 palabras. Se tragó lo que faltaba con un beso que le hizo reírse. Qué a gusto estaba. Desnuda, casi desnuda, y los árboles cotillas a la ventana asomaban pícaros, su fronda pícara. Luego dice que es pequeño y tú recitas este. Sueño para el invierno. En el invierno viajaremos en un vagón de tren con asientos azules. Seremos felices, habrá un nido de besos oculto en los rincones. Cerrarán sus ojos para no ver los gestos en las últimas sombras, esos monstruos huidizos, multitudes oscuras de demonios y lobos. Y luego en tu mejilla sentirás un rasguño. Un beso muy pequeño, como una araña suave, correrá por tu cuello. Y me dirás, búscala, reclinando tu cara, y tardaremos mucho, mucho en hallar esa araña por demás indiscreta. Tú recítame. Vete el mano allá. Arriates de amarantos hasta el agradable palacio de Júpiter. Sé que eres tú quien por aquí mezclas tu azul casi sahariano
Luego, cual rosas y abetos solares y lianas que tienen sus juegos cercados, jaula de la viudita, singulares tropas de pájaros, oh yao, yao, tranquila mansión, antigua pasión, kiosco de la loca por afección, tras nalgas de rosalés en el balcón umbrío muy bajo de la Julieta. La Julieta me recuerda a la Enriqueta, encantadora estación de tren, en un monte, como al fondo de un vergel, ido a 1000 azules diablos danzando se ve. Verde banco do canta el paraíso jadeante, en la guitarra la pálida irlandesa, luego en el comedor a la guayanesa, parloteo de jaulas y de unos infantes, ventana de duque por la que pienso en veneno de boj y de caracoles, que se duermen aquí bajo los soles. Excesiva verdad, guardemos silencio, bulevar sin comercio ni movimiento, mudo, todo drama y toda actuación, de infinitas escenas eres reunión, te reconozco y te admiro en silencio. Es un poema muy importante este porque narra un poco su impresión cuando llega a Bruselas. Y bueno, vamos a ir terminando dos poesías más, si me permitís, es que nos ponemos luego. Novela. No una novela, eso es que se va a leer una. Un poema que titula Novela. Nadie es serio a los 17 años. Una hermosa tarde, asqueado de cañas, limonada y café ruidosos con candeleros brillantes, caminas bajo los verdes tilos del paseo. Qué bien huelen los tilos en las buenas tardes de junio. El aire es a veces tan suave que se te cierran los párpados. El viento cargado de ruidos, la ciudad no está lejos. Lleva aromas de vid y aromas de cerveza. De pronto divisas un trapo muy pequeño, de azul sombrío, ceñido por una rama diminuta, picado por una mala estrella que se funde con suaves estremecimientos, pequeña y muy blanca. Noche de junio, 17 años. Te dejas embriagar. La savia es de champán y se sube a la cabeza. Divagas, siente en los labios un beso palpitante como un pequeño animal. El loco corazón robinsonea por entre las novelas, cuando al clamor de una pálida farola pasa una damisela de aspecto encantador, a la sombra del espantoso cuello postizo de su padre. Y como te encuentra inmensamente ingenuo, se vuelve, apresurando el trote de sus botines pequeños, alerta y con un vivaz movimiento. Sobre tus labios mueren entonces las cavatinas. Estás enamorado, ocupado hasta el mes de agosto. Estás enamorado. Tus sonetos le hacen reír. Tus amigos te rehuyen. Eres de mal gusto. Después la adorada una tarde se digna escribirte. Esa tarde vuelves a los cafés brillantes. Pides varias cañas o una limonada. Nadie es serio a los 17 años, caminando bajo los verdes tilos del paseo. Y ahora, como terminé, con mi amigo con el que he compartido este tiempo tan feliz, con esta cabeza de fauno, una de sus poesías también quizás más conocida. En la enramada, verde joyel manchado de oro, en la enramada incierta y tupida, de espléndidas flores en la que el beso duerme, vivo y reventando el exquisito bordado, un fauno temeroso enseña sus ojos y muerde las rojas flores con sus dientes blancos, moreno y sanguino igual que un vino añejo. Su boca prorrumpe en risas bajo las ramas. Y cuando se ha marchado, igual que una ardilla, su risa queda temblando en cada hoja y puede verse, amedrentado por un pardillo, el beso dorado del bosque recogiéndose. Me comenta David una última observación. La métrica que hacía es que es una métrica perfecta, pero claro, es que hay que... Estos son traducciones de su obra en francés al español, pero es que más mérito todavía porque esas obras eran todas, rimaban todas en consonante, ¿no? Si yo supiera bien francés, pues a lo mejor diría una de ellas, pero una por ejemplo, ¿no? Y perdonadme, horrible, mi francés ni es nada. Pero esta misma que ha citado David, en francés más o menos, el Attend le Feuillet, écrit Bertache d'or, fijaos, d'or.
Dans le feuillet, un certain et fleuri. De flor esplenderie o le baise d'or. Ya rima, or con dos. Y bif escrevan l'escrissir broderie. Ya rima, fleurí con borderie. ¿Os dais cuenta? O sea que demasiado han hecho los traductores para sacar menos la esencia del ritmo. Porque encima tenían más valor, si cabe, al escribirla en francés y en verso completamente consonante y auténticos sonetos, muchos los que escribió. Admirable ya, y perdona, es que estoy terminando, pero nunca acabo. Ahora sí acabo. Que para mí yo admiro ya no solo estas cosas de ritmo, es que la escribió con menos de 20 años. O sea, que era un niño prodigio. No nos cabe sorprendernos de la admiración de Verlaine hasta llegar al amor por este chico, ¿no? Porque es que nunca se había encontrado con un personaje así, ¿no? Personaje al que conoció, lo admitió en su casa, ahí empezaron las relaciones, lo invitó a su casa, fue totalmente desastrado. Vamos, parecía, por dar que hablar, como mucha gente a lo mejor puede hacer ahora en algunos momentos, iba de cualquier manera desastrado, desastroso. No se había lavado, echaba peste a todo. Y la mujer y la suegra de Belén decían, ¿por qué esto? Que no estoy aquí a esta casa ahora, ¿no? Y aquel, pues no sabía por dónde salirle, porque claro, la dueña de la fortuna era la madre y la suegra. La madre no, la mujer y la suegra, ¿no? Y ahí fue como cuando comenzó toda esa relación amorosa hasta que se escaparon. Bueno, pues no voy a seguir. Podría hablar mucho más de Rimbaud y del gran Pablo Neruda, pero yo creo que hasta aquí está bien. Ya llevamos casi 2 horas, Aquí nos hemos liado David y yo. Perdón.